La reina silenciosa de las llanuras africanas. La torre viviente del reino animal. La jirafa no es solo el animal más alto del planeta, es una obra maestra de la evolución, un diseño biológico tan extremo que rompe todas las reglas conocidas de la anatomía de los mamíferos. Ningún otro ser sobre la Tierra puede mirar por encima de los árboles y al mismo tiempo escuchar el pulso del suelo bajo sus patas. Originaria del corazón de África, la jirafa domina sabanas, bosques abiertos y regiones áridas del continente. Vive donde la vida parece desafiar al desierto, donde la hierba se quema por el sol y los árboles son escasos. Pero precisamente ahí, en los escenarios más duros, su altura es su mayor ventaja. Su cuello, de más de 2 metros, le permite alcanzar hojas que ningún otro herbívoro puede tocar. Solo ella puede alimentarse del cielo. Su historia evolutiva es una línea ascendente, literalmente. Proviene de un antiguo antepasado llamado Cibaterium, un mamífero de cuello corto que habitó África hace más de 7 millones de años. Con el tiempo, las presiones del entorno, competencia, sequías, escasez de alimento, forzaron un cambio drástico. Su cuerpo comenzó a alargarse, vértebra a vértebra, generación tras generación, hasta convertirse en el prodigio que conocemos hoy. Mientras otras especies desaparecían, la jirafa se estiraba, se adaptaba y conquistaba el horizonte. Su identidad visual es inconfundible. Ningún otro animal posee su mezcla de elegancia y fuerza. Sus manchas, únicas como huellas dactilares, no solo decoran, sino que regulan la temperatura y camuflan su figura entre las sombras de los árboles. Su andar, pausado y majestuoso, parece una danza de precisión mecánica. Cada paso es un equilibrio entre peso, longitud y poder. Pero la jirafa no solo vive en la naturaleza, vive también en la cultura humana. En África, algunas tribus la consideran un símbolo de intuición y visión. En leyendas del pueblo tanzano, se dice que la jirafa nació cuando Dios mezcló partes de diferentes animales, el cuello de una serpiente, las patas de un camello y la piel de las nubes. Para muchos, representa la elegancia que observa desde las alturas, el espíritu que ve más allá de lo inmediato. En el idioma suajili, se la conoce como twiga, y en casi todo el mundo su figura ha sido símbolo de curiosidad y ternura. Pero detrás de esa apariencia dócil hay un animal capaz de sobrevivir en entornos extremos, resistiendo sequías, depredadores y la competencia feroz de las llanuras africanas. La jirafa es, en esencia, la combinación perfecta de belleza y estrategia biológica. Un recordatorio de que la evolución no siempre premia al más fuerte, sino al más ingenioso. Y mientras el sol cae sobre la sabana, su silueta se recorta en el horizonte como un faro de vida que se niega a desaparecer, porque la historia de la jirafa apenas comienza a contarse. La jirafa no es alta por casualidad, su anatomía es el resultado de millones de años de presión evolutiva, una respuesta directa a la competencia por el alimento y a la necesidad de dominar visualmente el terreno. Cada parte de su cuerpo tiene un propósito funcional, medido al milímetro por la selección natural. Su cuello, el rasgo más icónico, no es una simple extensión, está formado por 7 vértebras cervicales, las mismas que tenemos los humanos, pero cada una puede medir más de 25 centímetros. Ese cuello monumental no solo le da acceso a las hojas más tiernas de las acacias, también le permite detectar depredadores a cientos de metros y controlar territorios visualmente sin necesidad de desplazarse. Pero esa altura extrema plantea un problema. ¿Cómo puede un corazón bombear sangre hasta un cerebro que se encuentra a más de 2 metros del pecho? La respuesta está en su sistema circulatorio, un prodigio fisiológico. Su corazón, que puede pesar hasta 11 kilogramos, es uno de los más potentes del reino animal. Bombea sangre a una presión que duplicaría la de un ser humano, impulsando el flujo con una fuerza que mantendría vivo a un atleta en pleno sprint, pero constantemente. Además, posee una válvula especial en las venas del cuello que evita que la sangre regrese de golpe al cerebro cuando baja la cabeza para beber. Sin ese sistema, la jirafa moriría cada vez que se acerca al agua. Sus patas son columnas de acero biológico. Cada una mide más de 2 metros y puede lanzar una patada capaz de matar a un león adulto de un solo golpe. Las extremidades traseras son ligeramente más cortas, una adaptación que mantiene su centro de gravedad y evita caídas fatales. Su peso total puede superar 1.200 kilogramos, pero su estructura ósea, hueca y reforzada, le permite moverse con sorprendente agilidad. A diferencia de lo que muchos creen, la jirafa no es torpe. Puede alcanzar velocidades de 60 km por hora en distancias cortas, y cuando galopa, sus patas delanteras y traseras se mueven al mismo tiempo por lados opuestos del cuerpo, una técnica biomecánica única entre los mamíferos. En cuanto a los sentidos, la jirafa tiene una visión y audición excepcionales. Sus ojos, situados a gran altura,
Cubren un rango de visión de casi 360 grados, lo que le permite detectar movimiento incluso a kilómetros. Y aunque su oído es sensible, su olfato también cumple una función vital, le ayuda a detectar toxinas en las hojas, evitando así intoxicaciones mortales. La piel, moteada con manchas que varían según la subespecie, es mucho más que un camuflaje. Cada mancha tiene un sistema de vasos sanguíneos propio, una red termorreguladora que permite liberar calor corporal en zonas concretas. En otras palabras, la jirafa enciende o apaga partes de su cuerpo para adaptarse a la temperatura ambiente. Las diferencias entre machos y hembras son evidentes y funcionales. Los machos son más altos, robustos y con cuernos, u hociconos, más gruesos y calvos en la punta, debido a los combates territoriales. Las hembras, en cambio, poseen cuernos cubiertos de pelo y una estructura corporal más esbelta, ideal para moverse con las crías. Durante la lucha, los machos usan sus largos cuellos como mazas, balancean la cabeza con fuerza brutal, golpeando al rival con los hociconos en un combate que puede fracturar huesos o decidir el derecho a aparearse. Y sí, su cuello no solo es símbolo de elegancia, es un arma, una herramienta de comunicación y una señal de estatus. Las jirafas no rugen ni gruñen, se comunican mediante infrasonidos, sonidos tan graves que el oído humano no puede percibirlos, pero que pueden viajar kilómetros a través del aire de la sabana. Otro rasgo fascinante, su lengua. Negra, prensil y de casi 50 centímetros de largo, está diseñada para enrollarse en las ramas espinosas de las acacias sin sufrir daños. Su pigmento oscuro actúa como protección solar, y su superficie rugosa, similar a una lija, le permite arrancar hojas sin cortarse ni sangrar. Pero quizás su mayor arma sea su eficiencia energética. A pesar de su tamaño colosal, consume menos alimento del esperado para un herbívoro de su masa. Su digestión es lenta, su metabolismo estable y su cuerpo aprovecha hasta el último gramo de agua de las hojas que consume. Puede pasar semanas sin beber directamente, sobreviviendo con la humedad natural de su dieta. En resumen, la jirafa no solo es un animal alto. Es una estructura evolutiva de precisión, diseñada para dominar un entorno extremo sin violencia ni velocidad, solo con altura, visión y resistencia. Su cuerpo es una mezcla de ingeniería, biología y estrategia, un monumento vivo al poder de la adaptación. Y mientras la sabana arde bajo el sol africano, la jirafa sigue ahí, observando desde arriba, recordando que la evolución no siempre premia al más feroz, sino al que ve más lejos. La jirafa es un ejemplo extremo de especialización alimenticia. Su dieta está marcada por una sola constante, la altura. Mientras la mayoría de los herbívoros se conforman con el pasto o los arbustos bajos, la jirafa vive del follaje que otros ni siquiera pueden alcanzar. Su alimento principal son las hojas tiernas de acacia, un árbol espinoso que crece en regiones áridas y que ha desarrollado defensas químicas y físicas para evitar ser devorado. Pero la jirafa, con su lengua de medio metro y su piel bucal más gruesa que el cuero de un rinoceronte, ha convertido ese desafío en su mayor ventaja evolutiva. Cada día puede pasar entre 16 y 20 horas alimentándose, arrancando hojas una por una, moviendo su lengua prensil con precisión quirúrgica. No mastica rápido ni con ansiedad. Se toma su tiempo. Sus mandíbulas se mueven en círculos lentos, desgastando las ramas y extrayendo el máximo jugo nutritivo. Es un proceso de eficiencia y resistencia, llega donde otros no pueden, come lo que otros no soportan y digiere lo que otros no logran aprovechar. Su dieta no se limita a las acacias. También consume hojas de mimosa, albicia y frutas silvestres cuando están disponibles. No necesita beber agua con frecuencia porque obtiene la mayor parte de su hidratación del contenido líquido de las hojas. Puede pasar más de una semana sin acercarse a un río o charca, lo que la protege de los peligros de agacharse en exceso, su momento más vulnerable ante los depredadores. Y ese es uno de sus mayores dilemas naturales: beber agua es peligroso. Para hacerlo, debe separar las patas delanteras y doblar el cuello en un ángulo extremo. En ese instante, su corazón trabaja al límite, la presión arterial se dispara y su visión se reduce. Un león, un cocodrilo o una hiena pueden aprovechar ese segundo de vulnerabilidad. Por eso, las jirafas beben en grupo, turnándose para vigilar, o simplemente evitan el agua cuando pueden. En cuanto a sus hábitos, la jirafa es principalmente diurna, pero también puede moverse y alimentarse al amanecer, al anochecer o incluso bajo la luna si la temperatura lo permite. No duerme como los demás animales. Su descanso es un misterio biológico, puede sobrevivir con solo 30 minutos de sueño al día, repartidos en microsiestas de segundos. Algunos ejemplares incluso duermen de pie, manteniendo los músculos en tensión, siempre alerta ante el peligro.
Su comportamiento social es más complejo de lo que aparenta. Durante años se pensó que las jirafas eran animales solitarios, pero la ciencia moderna ha revelado otra realidad. Forman redes sociales fluidas, estructuras llamadas sociedades de fusión-fisión. Esto significa que los grupos se forman y disuelven constantemente, según la comida disponible, la presencia de crías o el nivel de amenaza. No hay jerarquías fijas. Las jirafas no tienen líderes, solo afinidades. Entre ellas, el contacto físico es escaso, pero el visual es constante. Se comunican con miradas, posturas del cuello y movimientos del cuerpo. En ocasiones, las hembras se agrupan para proteger a las crías en guarderías comunitarias, mientras las madres se alejan a alimentarse. Es un sistema de cooperación discreta pero efectiva. Ante los depredadores, su estrategia no es huir, sino resistir. La mayoría de los carnívoros, incluidos los leones, evitan enfrentarse a una jirafa adulta. Su tamaño, fuerza y visión hacen que atacarla sea un riesgo alto. Solo los más jóvenes o enfermos son presa fácil. Y si una jirafa adulta se ve acorralada, su respuesta es brutal. Una patada frontal puede romper el cráneo o el cuello de un león. No hay exageración. Se han documentado múltiples casos de felinos muertos de un solo golpe. En cuanto a los machos, su comportamiento es territorial, pero no en el sentido agresivo clásico. Los machos no rugen ni se persiguen. Se enfrentan en una forma ritualizada de combate llamada necking. Golpean sus cuellos entre sí, usando la cabeza como masa. Los impactos son tan fuertes que pueden dejar hematomas, dislocaciones o incluso derribar al rival. Pero no siempre hay violencia mortal. Es un código biológico, una manera de establecer jerarquías sin destruir la estructura social. Las hembras, por su parte, muestran un comportamiento maternal altamente desarrollado. Reconocen a sus crías por el olor, el sonido y el patrón de manchas. Cuando una cría nace, la madre la limpia, la ayuda a ponerse en pie en menos de una hora y la defiende con ferocidad si es necesario. Durante los primeros meses, las crías crecen rápidamente, duplicando su altura en cuestión de semanas, pero su mortalidad sigue siendo alta. Solo 1 de cada 3 sobrevive al primer año de vida. La ciencia reciente ha revelado comportamientos que cambiaron por completo nuestra visión de la jirafa. Por ejemplo, se ha descubierto que emiten sonidos infrasonoros para comunicarse a larga distancia, algo imperceptible para el oído humano. También se ha documentado que algunas jirafas muestran preferencias de amistad, formando lazos estables con individuos específicos durante años. En otras palabras, el animal silencioso no es tan callado, ni tan indiferente como parecía. Otra curiosidad, cuando las jirafas caminan, sus movimientos crean un patrón hipnótico, como una danza sincronizada con el viento. Y aunque parezca que se mueven despacio, cada paso puede cubrir más de 4 metros de distancia. Su caminar es economía pura, gastar menos energía, recorrer más terreno, evitar el calor. La jirafa no necesita imponerse con rugidos ni velocidad. Su comportamiento se basa en la estrategia, la constancia y la observación. En un mundo de violencia y competencia, ella sobrevive mirando por encima del caos. Y mientras los depredadores cazan y los herbívoros pastan, la jirafa se mantiene firme, contemplando desde lo alto el drama de la sabana, imperturbable, porque su poder no está en el ruido, sino en la altura. La reproducción de la jirafa no es un proceso casual ni frecuente. Es una estrategia de precisión biológica. En el mundo salvaje, donde la supervivencia depende de cada decisión, la jirafa apuesta por pocas crías, pero con altas probabilidades de éxito. Todo comienza con un ritual silencioso pero impresionante, el reconocimiento químico. El macho, al encontrar una hembra potencialmente fértil, realiza un gesto peculiar, la sigue de cerca, la olfatea, y finalmente recoge su orina con la lengua. Es lo que los científicos llaman el reflejo de Flehmen, una técnica para detectar hormonas reproductivas. En segundos, el macho sabe si la hembra está lista para la cópula. No hay cortejo romántico ni persecución salvaje. La naturaleza de la jirafa es práctica, eficiente y directa. Cuando la hembra entra en celo, el apareamiento puede durar solo unos minutos. Pero detrás de ese instante hay una selección natural feroz. Solo los machos más altos, fuertes y experimentados logran reproducirse. Los combates previos, esas batallas de cuello contra cuello, determinan quién gana el derecho a perpetuar sus genes. No hay favoritismos. Solo mérito biológico. Tras la fecundación, comienza una de las gestaciones más largas del reino animal, 15 meses. Durante más de un año, la hembra lleva en su vientre a una cría que nacerá midiendo casi 2 metros y pesando más de 60 kilogramos. Pero el parto no ocurre en un nido ni bajo protección. Ocurre de pie, en plena sabana. La cría cae al suelo desde una altura de casi 2 metros.
Es su primer golpe con la realidad. Esa caída, lejos de ser un accidente, es una estrategia de supervivencia. El impacto rompe el cordón umbilical y estimula los pulmones del recién nacido, forzando la primera respiración. En cuestión de minutos, la madre lo empuja con suavidad o con firmeza. La cría debe levantarse. Debe aprender a caminar antes de entender el mundo. En menos de 1 hora, se pone en pie. En menos de 2, ya puede correr. Durante las primeras semanas, la relación entre madre e hijo es constante. Ella lo amamanta, lo guía, lo protege. Pero la sabana no concede tregua. Los primeros 6 meses son una prueba mortal. Leons, hienas y leopardos John. Alrededor del 60% de las crías mueren antes del primer año, una cifra devastadora pero inevitable en el equilibrio natural. Por eso, las jirafas han desarrollado una estrategia de crianza cooperativa. En algunas zonas, las hembras forman guarderías naturales, grupos de crías vigilados por 1 o 2 madres mientras las demás buscan alimento. Este sistema reduce el riesgo individual y fortalece la cohesión del grupo. Las hembras no son agresivas, pero su instinto maternal es inquebrantable. Una jirafa madre puede enfrentarse a un grupo de hienas sin dudarlo, usando su altura y sus patas como armas letales. El papel del macho, en cambio, termina con la reproducción. No participa en la crianza ni en la protección de la cría. Su ciclo vital está enfocado en mantener su fuerza, defender su estatus y volver a reproducirse. Esta diferencia biológica marca 2 vidas paralelas, la del macho, solitaria y competitiva, y la de la hembra, social y protectora. En cuanto a la longevidad, las jirafas viven entre 20 y 25 años en libertad, aunque pueden superar los 30 años en cautiverio. Con la edad, su comportamiento cambia. Los machos mayores se vuelven menos agresivos y más selectivos. Saben cuándo pelear y cuándo retirarse. Las hembras mayores, en cambio, se convierten en figuras de experiencia dentro del grupo, guiando a las más jóvenes en la crianza y en la elección de zonas seguras. Pero la edad también trae vulnerabilidad. Las patas, esenciales para la defensa, pierden fuerza con los años. Los dientes, desgastados por décadas de masticar hojas duras, limitan la alimentación. Y la altura, antes su mayor ventaja, se convierte en un peso extra. Una jirafa vieja es más lenta, más predecible, más expuesta. Aún así, la naturaleza de la jirafa está marcada por la resistencia. No se rinde fácilmente. Incluso las más ancianas siguen moviéndose, recorriendo kilómetros en busca de alimento, manteniendo su dignidad hasta el último día. En términos de estrategias de supervivencia, la jirafa representa la adaptación silenciosa. No huye en masa, no se esconde bajo tierra, no construye madrigueras. Su defensa está en la observación, la anticipación y la reacción rápida. Su visión panorámica le permite detectar depredadores mucho antes de que se acerquen, y su cuerpo está diseñado para reaccionar en el momento exacto, no antes ni después. Y aunque parezca un animal pasivo, la jirafa ha demostrado tener comportamientos que los científicos aún estudian. En los últimos años, se han documentado casos de jirafas adoptando crías huérfanas, algo poco común entre los grandes herbívoros. Este gesto, lejos de ser emocional, tiene un propósito ecológico: mantener al grupo cohesionado y aumentar las posibilidades de supervivencia genética colectiva. En la naturaleza, la jirafa no tiene tiempo para errores. Cada nacimiento es una apuesta, cada día de vida, una victoria. Su reproducción no se basa en cantidad, sino en calidad, pocas crías, bien protegidas, y un legado genético que ha sobrevivido durante millones de años. La jirafa no solo da vida, la perpetúa con una estrategia tan medida como su elegancia. Su ciclo vital es una demostración de equilibrio entre vulnerabilidad y fortaleza, una danza entre la altura y la tierra que define su existencia desde el primer aliento hasta el último paso. Y mientras los vientos de la sabana soplan sobre generaciones de jirafas, una verdad permanece: en un mundo donde muchos caen, ella sigue de pie. La jirafa no es solo un símbolo de la naturaleza africana, es una figura que ha fascinado al ser humano durante miles de años. Su cuello infinito, su mirada serena y su elegancia silenciosa la han convertido en un ícono universal de paz, sabiduría y conexión con el cielo. Pero detrás de esa imagen tranquila se esconde una historia marcada por la admiración, la explotación y la amenaza constante. Desde las antiguas civilizaciones del Nilo hasta las tribus del África subsahariana, la jirafa fue vista como una mensajera entre la tierra y los dioses. Los egipcios la dibujaban en sus templos como símbolo de clarividencia, por su capacidad de ver a grandes distancias, mientras que en algunas culturas del Sahel se la consideraba un animal sagrado, guardiana de los sueños y protectora de los niños. Su silueta aparecía en pinturas rupestres miles de años antes de que Europa la conociera siquiera.
Pero cuando el mundo moderno la descubrió, la curiosidad se convirtió en comercio. Durante siglos, los exploradores y colonos europeos vieron en la jirafa un trofeo exótico, una rareza digna de ser cazada, disecada o encerrada. Su piel, suave y moteada, se usó como decoración. Sus huesos y su cola, como símbolos de estatus. Y su carne, en épocas de hambruna, fue vendida en mercados locales. El siglo XIX marcó su declive silencioso. La expansión humana arrasó bosques y sabanas. Las jirafas fueron desplazadas, perseguidas y fragmentadas en pequeñas poblaciones aisladas. A mediados del siglo XX, su número había caído drásticamente sin que el mundo se diera cuenta. La caza deportiva, los conflictos bélicos y el comercio ilegal siguieron devorando su futuro. Hoy, la jirafa está en peligro silencioso. No ruge como un león, no aúlla como un lobo, y por eso pocos notan su desaparición. En apenas 3 décadas, su población se ha reducido en más de un 40%. Algunas subespecies, como la jirafa de Nubia o la de Kordofán, apenas sobreviven en pequeños grupos dispersos. El cambio climático y la expansión agrícola han robado su alimento y su espacio vital. Y la caza furtiva sigue acechando, incluso por simples supersticiones. En ciertas regiones, aún circulan mitos absurdos, que su médula cura enfermedades, que su cerebro otorga fuerza espiritual o que su piel protege contra el mal. Falsedades que han costado vidas inocentes. Pero no todo está perdido. Porque mientras unos destruyen, otros luchan por salvarla. Proyectos de conservación en Tanzania, Namibia y Kenia han demostrado que la jirafa puede recuperarse si se la protege. Reservas naturales, corredores ecológicos y programas de vigilancia con GPS están devolviendo la esperanza a esta especie. Fundaciones locales, impulsadas por comunidades rurales, promueven el turismo responsable como alternativa a la caza. Donde antes se disparaba un rifle, hoy se dispara una cámara. Y sin embargo, más allá de los datos y las cifras, la jirafa nos deja un mensaje profundo, una lección de vida. En un mundo que corre, ella observa. En un entorno hostil, se mantiene en calma. En un planeta que se empeña en dividir, ella une cielo y tierra con su cuerpo. Nos enseña que la grandeza no se mide por la fuerza ni por el ruido, sino por la capacidad de mantenerse erguido incluso cuando el mundo se tambalea. Proteger a la jirafa no es solo salvar a un animal, es preservar una metáfora viva de equilibrio, paciencia y visión. Cada jirafa que sobrevive nos recuerda que la naturaleza no necesita ser conquistada, sino comprendida. Hoy, el ser humano tiene una decisión que tomar: seguir viendo a la jirafa como una postal de la sabana, o como un espejo de lo que podríamos perder si no actuamos. Porque si su cuello es el puente entre el cielo y la tierra, su desaparición sería el quiebre definitivo entre nosotros y la naturaleza. Y quizás, cuando comprendamos eso, aún estemos a tiempo de mantenerla de pie, y con ella, nuestra última conexión con lo salvaje. En la vasta sabana africana, donde el horizonte parece no tener fin, la jirafa cumple un papel silencioso pero esencial. No es solo un gigante elegante, es una ingeniera del ecosistema, una jardinera natural que moldea el paisaje con cada bocado. Su cuello, esa torre biológica que la hizo famosa, no es un simple rasgo estético, es una herramienta ecológica de precisión. Al alimentarse de las copas más altas de las acacias, mantiene controlado el crecimiento de los árboles y permite que la luz del sol llegue al suelo, donde germinan cientos de especies de plantas. Allí, gracias a su intervención, brota el alimento de antílopes, cebras y elefantes. Su lengua, una herramienta de medio metro de longitud y con la fuerza de un brazo humano, no solo arranca hojas, activa el equilibrio de la sabana. Su excremento, rico en semillas parcialmente digeridas, reforesta el territorio a su paso. Cada jirafa es un dispersor de vida, una sembradora ambulante que transporta el futuro en su vientre y en sus pasos. Cuando una jirafa muere, su cuerpo alimenta a hienas, buitres y leones, cerrando un ciclo de energía que ha sostenido la sabana por millones de años. Ahora imagina un mundo sin jirafas. Las copas de los árboles crecerían sin control, sombreando la hierba y alterando la cadena alimenticia. Muchas especies perderían sus fuentes de alimento. Y el paisaje abierto que define África, esa postal dorada que el mundo asocia con libertad, se convertiría en un bosque desigual, desequilibrado y silencioso. Pero ese escenario ya no es una amenaza futura, está ocurriendo ahora mismo. El cambio climático reduce los periodos de lluvia, secando los ríos donde la jirafa se hidrata. La expansión humana invade su territorio, fragmentando su hábitat con carreteras y granjas. Los conflictos armados en regiones del África Central la empujan hacia zonas inseguras, donde cae bajo el fuego cruzado o las trampas. Incluso el turismo irresponsable y el tráfico ilegal siguen presionando a las poblaciones más frágiles. Hoy quedan poco más de 117.000 jirafas en libertad.
Parece mucho, pero hace 30 años eran casi el doble. Subespecies enteras han desaparecido de países donde alguna vez fueron símbolo de abundancia. La gigante silenciosa se está apagando, sin rugir, sin protestar, sin ser noticia. Sin embargo, la esperanza todavía respira. En África Oriental y Meridional, científicos y organizaciones locales están creando corredores ecológicos que permiten conectar poblaciones aisladas. La tecnología GPS permite monitorear sus rutas migratorias, mientras los drones vigilan su seguridad frente a cazadores furtivos. En Kenia, programas comunitarios enseñan que una jirafa viva genera más ingresos en turismo que muerta como trofeo. Y en Namibia, proyectos liderados por mujeres rurales están demostrando que la convivencia con la fauna salvaje es posible y rentable. El futuro de la jirafa dependerá de una sola cosa, la voluntad humana. Porque si algo ha demostrado este animal es su capacidad de adaptación. Ha sobrevivido a sequías, depredadores y milenios de cambios. Pero no puede sobrevivir al olvido. Su destino, hoy, está ligado al nuestro. Si desaparece la jirafa, desaparece parte del alma del continente africano. Desaparece la conexión entre la tierra y el cielo, y el recordatorio de que la naturaleza puede ser majestuosa sin ser violenta, poderosa sin ser cruel. Proteger a la jirafa es proteger la elegancia, la calma, la perspectiva. Es salvar el equilibrio de la sabana y, con él, la memoria viva de lo que el planeta puede ser cuando la vida aún tiene espacio para crecer. Y cuando la última jirafa cruce el horizonte al atardecer, alzando su silueta sobre el sol africano, ese instante será más que una imagen, será un juramento. Un recordatorio de que aún podemos elegir entre la extinción y la esperanza. Porque mientras la jirafa siga caminando sobre la tierra, la naturaleza seguirá teniendo un futuro. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de la fascinante vida de los animales de nuestros bosques. Dale a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.